La fisiopatología es simplemente la fisiología alterada, de modo que vamos a volver a revisar sobre el endotelio, ver cómo usted bien. ¿Sí se la siguiente, por favor. El endotelio, como ustedes saben, es una capa de células de una distribución bastante amplia, tapiza todos los vasos sanguíneos, arterias, capilares, venas, linfáticos, la cavidad abdominal, la cavidad torácica, la cavidad cardíaca, es decir, pues es una distribución bastante amplia. Si separáramos solo las células que tapizan estas estructuras, sería un órgano más grande que el hígado. Y ocuparía una superficie de 10.000 metros cuadrados. Esto es importantísimo, pues, porque el endotelio es el límite entre el compartimento vascular y los tejidos. Entonces el endotelio es el que va a regir qué moléculas, qué sustancias, qué células deben pasar a uno u otro lado. Y justamente de esa situación estratégica entre el compartimento vascular por donde ingresan, por donde salen una serie de sustancias y los tejidos que igualmente producen, necesitan moléculas, pero requieren una acción muy especial. Y esa amplia distribución de 10 metros cuadrados permite controlar prácticamente todas las funciones del organismo. ¿Ok? ¿Quieren votar? No, doctor. Un papel higiénico que tenga alguien de reserva. Bien. Bueno, decíamos que intervienen los procesos de embriogénesis, citogénesis, organogénesis, es decir, intervienen todos los procesos del crecimiento desde el momento de la fecundación hasta el momento de la muerte. Intervienen los procesos de salud y enfermedad. También dice que no hay ninguna enfermedad en donde no intervenga el endotelio. Igualmente, por supuesto, funciones fisiológicas en todas las células que está presente en el endotelio. Se ha dicho que este receptor es la computadora más veloz, es un sistema que capta una gran cantidad de estímulos, rápidamente le traduce esa información y emite señales. De modo que es una estructura sumamente activa y veloz en cuanto a la respuesta a los estímulos. Para recordar que el endotelio es la capa más profunda de los vasos sanguíneos, es el foro interno de los vasos sanguíneos, por decir así. La siguiente. Decíamos que es una estructura encargada de captar una gran cantidad de estímulos, entre ellos factores físicos, químicos, hormonales, inmunológicos, es decir, una gran cantidad de estímulos, y de acuerdo a esa información sintetiza, almacena y libera moléculas que cumplen funciones autocrinas, paracrinas y endocrinas. ¿Recuerda autocrina qué significa? Segrega el elemento sobre la misma célula. Produciendo la molécula. Sí. Paracrinas sobre las células vecinas. endocrinas, alejada a través de la sangre. Sí. ¿No? Entonces, capaz de sintetizar de acuerdo a la información que está recibiendo, muchas veces almacenar y liberar para cumplir estas funciones. Es capital en control del tráfico de moléculas y sustancias, dijimos, entre estos dos compartimentos. La siguiente, por favor. Entonces, más o menos delineando las funciones del endotelio, diremos pues que es capital en la regulación de la permeabilidad capilar, metabolismo de las lipoproteínas y envejecimiento tisular. Recuerdan, con respecto a las lipoproteínas, los triglicéridos que son absorbidos a nivel intestinal y enviados por los kilomicrones, esos kilomicrones cuando pasan por los tejidos, prácticamente en una sola pasada, esos kilomicrones cargados de triglicéridos, y estas células endoteliales tienen lipoproteína lipasa. Estas lipoproteína lipasa degradan los triglicéridos a ácidos grasos que pasan los tejidos, y el kilomicrón, que ahora es el resto de kilomicrones, vuelve al hígado. Como les decía, solamente en una pasada es capaz de las enzimas contenidas en el endotelio descomponer a estas sustancias. ¿No? Igual con la BLDL que salen del hígado también. Regula la hemostasia trombosis, regula el tono vascular, interviene en el inflamatorio. Hemos visto cada una de esas funciones, inhibe con el crecimiento celular, favorece el proceso de la angiogenesis y comportamientos circadianos.
Recuerdan ustedes, comportamiento circadiano significa variaciones de su función de acuerdo a las horas del día. ¿A ustedes recuerdan la respuesta inflamatoria? ¿Qué cosa es inflamación? ¿Alguien recuerda? Inflamación, han visto con pruebas de Lich, fisiología. Inflamación es una respuesta del tejido vascularizado a la agresión de un elemento extraño. Cualquier elemento extraño, sea una sustancia inerte, un microbio que se introduce a tu organismo, inmediatamente va a ser rechazado por una respuesta que se llama inflamatoria. ¿En qué consiste? Básicamente consiste en, la respuesta inflamatoria va a tratar de destruir y, si no es posible, encerrarlo, ¿no? Y para eso, ¿qué necesita? Moléculas, necesita células, ¿no? Ya sea para destruirlo o para encerrarlo. Y eso está ocurriendo en un tejido. Y esas moléculas y esas células, ¿de dónde provienen? Básicamente de la sangre. Normalmente el endotelio no deja migrar las células, tampoco moléculas muy grandes, algo muy pequeñas. Para que puedan migrar las células deben generarse unas moléculas que se llaman, ¿cómo se llaman estas moléculas? Son los ganchitos que van a enganchar a las células que están pasando. Molécula de adhesión intercelular. Entonces, esas moléculas se desarrollan, enganchan y ya sea los neutrófilos, macrófagos o plaquetas, quedan pegadas al endotelio y de esa manera pueden migrar, o si son plaquetas, activarse y generar la formación de trombos, en fin. Pero para que eso ocurra, deben haber esas moléculas de adhesión intercelular. Se ha visto que en las horas del día, en las horas de la mañana, es cuando estas células endoteliales se expresan, es decir, aparecen esas moléculas de adhesión intercelular. Por eso es que ustedes van a ver en los servicios de emergencia, los accidentes cerebrovasculares, los infartos cardíacos, infartos cerebrales, generalmente ocurren en las mañanas, cuando el endotelio se vuelve pegajoso por la aparición de estas moléculas, ¿no? A eso refiere comportamiento circadiano. La siguiente. Fisiología y fisiopatología del tono vascular, esto es importantísimo y es el tema de nuestra clase. Está involucrada en la patogenia de la arteriosclerosis, hipertensión arterial, trastornos hemodinámicos de la sepsis. En la hipertensión, ustedes van a ver, creo que ya han visto con el doctor Gabrielevich, es una enfermedad muy común, a medida que pasan los años, cada vez la incidencia es mayor. Y de esas hipertensiones, el 95 a 97% son de qué tipo? ¿Cuál es el mayor número de hipertensiones? Esenciales, es decir, sí, no sabemos su causa, idiopáticas o esenciales. Algunos piensan que justamente esas hipertensiones se deben a alteración del endotelio. Como veremos enseguida, hay sustancias que producen vasodilatación y hay sustancias que producen vasoconstricción. Entonces, el déficit de vasodilatadores te produce la hipertensión, o exceso de vasodilatadores también te produce hipertensión. De modo que muchos piensan que la hipertensión es producida por alteración del endotelio. Trastornos hemodinámicos de la sepsis. Esto es muy interesante. Revisaremos también el óxido nítrico, ustedes saben, es un vasodilatador muy potente. Es el vasodilatador más potente que hay. Normalmente nuestras células endoteliales producen óxido nítrico para mantener el tono adecuado de vasos sanguíneos. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, este óxido nítrico se produce en forma masiva, incontrolada, y entonces produce una relajación indeseable de todo el vaso sanguíneo y la sangre queda estancada en los vasos sanguíneos. Y el sujeto muere como si hubiese perdido toda la sangre, sin haber perdido una sola gota, muere como si hubiera perdido toda su sangre, ¿no? Por la producción masiva de óxido nítrico. Eso es la sepsis, uno de los problemas de la sepsis. Involucrado en los procesos de inmunidad y citotoxicidad, como mencionamos, proceso inflamatorio, todo eso es regido por el endotelio, y en especial este grupo de enfermedades que se llaman autoinmunes, en donde está involucrado el tejido conectivo. Y su función, pues, en la coagulación fibrinolisis, como ya visto en fisiología. La siguiente. Bien, una vez más recalcamos, las células endoteliales forman el cobre interno de los vasos sanguíneos, tienen una gran cantidad de receptores para una gran cantidad de ligandos. Una característica especial de estas células es mitocondrias en gran cantidad, aparato Golgi muy desarrollado, cosa que nos indica su gran actividad metabólica, su gran actividad sintética. Una cosa que diferencial es la presencia de gránulos de cuello perlado. ¿Recuerdan qué cosa es?
A veces uno tiene un tumor, un cáncer y no sabe cuál es su origen. Si encuentras estos granuloides palades, puedes apostar que es de origen endotelial. Son un acúmulo de factor von Willebrand. ¿Recuerdan qué es el factor von Willebrand? Es una molécula de adhesión intercelular también que captura, que atrapa las plaquetas y va a empezar la adherencia plaquetaria. Para que se produzca la adherencia plaquetaria necesitas factor von Willebrand, lipoproteína 1B y colágeno, ¿recuerdan? La primera fase de la activación de las plaquetas. Bueno, es acúmulo de factor von Willebrand, una proteína producida por las mismas células endoteliales. La siguiente. Como decíamos, una gran cantidad de ligandos, pueden ser alteraciones químicas, físicas, hormonales, catecolaminas, captadas por estos receptores, y dijimos que estas células leen esa información y producen una serie de sustancias de acuerdo a la estimulación producida, de acuerdo a la sustancia producida. La siguiente. Veamos algunas de esas características en particular. Regulación de la hemostasia, trombosis. Y ya hemos comentado en fisiología que la sangre tiene dos características muy importantes. Una es que cuando no hay lesión vascular, la sangre debe permanecer líquida, porque si no tenemos graves problemas. Imagínense si la sangre coagulara cuando los vasos sanguíneos están íntegros, ¿qué nos pasaría? Un infarto cardíaco, un infarto cerebral, con consecuencias desastrosas, ¿no? Entonces, la sangre, cuando el vaso sanguíneo está íntegro, debe permanecer líquida. Y para asegurar esa fluidez de la sangre, el endotelio produce o modifica una gran cantidad de sustancias anticoagulantes. La presencia de estas sustancias asegura que tu sangre va a permanecer líquida. En especial, ¿recuerdan cuál? ¿Cuál es el principal anticoagulante de la sangre? ¿Por qué tu sangre permanece líquida? La heparina propiamente, sustancias heparinoides, por ahí va. ¿Cuál es? La antitrombina 3. La antitrombina 3 es el principal anticoagulante normal de la sangre. Entonces, la presencia de una serie de sustancias, prostaciclina, prostaglandina I2, prostaciclina, adenosina, óxido nítrico, inhibidor plasmático del factor tisular, la trombomodulina, el plasminógeno tisular, lorquinal, sulfato de parán. Estos son moléculas parecidas a la heparina. Superficie, en general una superficie tromboresistente. ¿Qué quiere decir tromboresistente? Que no promueve la adherencia plaquetaria. Antiplaquetario tromboresistente se llama el endotelio que no promueve la adherencia plaquetaria. Estas son las características de un endotelio sano. En cambio, cuando la otra característica de la sangre es que cuando hay una lesión vascular debe coagularse. Igualmente, si no se coagula, estaríamos en graves problemas, moriríamos desangrados, ¿no? Imagínense dos funciones tan dispares, por una parte mantenerse líquido y por otra parte coagularse. Y para asegurar de que se va a coagular tenemos otro grupo de sustancias, factor tisular. Recuerdan ustedes, el factor tisular actualmente se considera que empieza tanto la vía intrínseca como la extrínseca, ¿no? Es el factor más importante de la coagulación sanguínea, el factor activador plaquetario, o una serie de factores de la coagulación, factor von Willebrand, inhibidor 1 del activador plasminógeno. En fin, pues, como les decía, hay sustancias anticoagulantes y procoagulantes. En general, cuando el endotelio está sano, es antiplaquetario, en el sentido de que no permite la adherencia plaquetaria, anticoagulante y trombolítico. La siguiente, por favor. Bueno, para recordar las características del endotelio sano y el endotelio lesionado. Un endotelio sano, en primer lugar, presenta estas moléculas, justamente moléculas heparinoides, que activan a la antitrombina 3. La antitrombina 3, ¿recuerdan por qué otro nombre tiene la antitrombina 3? ¿Qué hace la antitrombina 3? Como su nombre dice, en primer lugar, es contra la trombina, neutraliza la trombina, pero también se le llama barredor de enzimas activadas. Eso quiere decir que cualquier enzima activada es neutralizada por la antitrombina 3. Lo es el 2, el 11, el 9, el 10 y la trombina, por supuesto. Entonces, como les decía, es el principal factor anticoagulante que mantiene líquida la sangre. Y estas moléculas heparinoides que normalmente se encuentran en el endotelio activan a la antitrombina 3. Por otra parte, la trombina, cuando se une con esta molécula trombomodulina,
adquieren la capacidad de activar la proteína C. En el proceso de la coagulación sanguínea, recuerdan, hay alzas de amplificación. Una es la activación de la precalicaína, activación del factor 5 y activación del factor 8. La proteína C activada va a inactivar a los factores 5 y 8 activados, o sea, la activación del factor 5 y 8 son alzas de amplificación, y la inactivación de estos factores hará lenta la coagulación, ¿no? Entonces, un mecanismo también de anticoagulación. Y por otra parte, el endotelio sano libera estas dos sustancias muy importantes, la prostaglandina I2 o prostaciclina y el óxido nítrico. Recuerden, estas son sustancias antiagregantes plaquetarios o antitrombóticos, inhiben la agregación plaquetaria. Entonces, pues, como decíamos, el endotelio sano es básicamente anticoagulante, antiplaquetario y trombolítico. En cambio, el endotelio lesionado va a expresar el factor von Willebrand, y esto permite la adherencia, la formación del trombo, permite la liberación del factor 3 que va a iniciar la coagulación sanguínea. Comportamiento totalmente diferente el sano del enfermo. La siguiente. Otra función importantísima es el control del tono vascular. Los vasos sanguíneos, básicamente, la resistencia de los vasos sanguíneos está dado por la vasoconstricción y la vasodilatación. Y recuerdan ustedes que mencionamos en la clase anterior también que el aparato cardiovascular estaba diseñado para proporcionar diferencialmente la sangre a los órganos según su necesidad, es decir, produciendo vasoconstricción y produciendo vasodilatación. Entonces, para cumplir con esas funciones, pues también el endotelio posee sustancias que producen vasoconstricción, sustancias que producen vasodilatación. Entonces, el calibre normal, el tono normal de los vasos sanguíneos dependerá del equilibrio de estos dos tipos de sustancias. Esto es la sustancia más potente vasoconstrictora, ¿recuerdan cuál? La endotelina. Y la sustancia vasodilatadora más potente es el óxido nítrico. La siguiente. Bueno, acá un resumen de las sustancias vasoconstrictoras. La endotelina 1 en particular, la angiotensina 2, la epinefrina, radical libre de oxígeno, ion hiperóxido, prostaglandina H2, trombosano 2. Recuerden que la prostaglandina I2 es la prostaciclina, es un vasodilatador. La prostaglandina H2 es vasoconstrictor. La siguiente. Bueno, entre los vasodilatadores tenemos el factor hiperfluorescente derivado del endotelio, histamina, serotonina, bradicinina, acetilcolina y prostaglandina G2. La siguiente. Para recalcar una vez más el comportamiento del endotelio sano y el endotelio lesionado. El endotelio sano, frente a estímulos como la acetilcolina, el flujo sanguíneo, la bradicinina, la endotelina, producen básicamente óxido nítrico, llamado factor relajante derivado del endotelio. Ahora sabemos que definitivamente es el óxido nítrico. El óxido nítrico activa una guanil ciclasa y produce la síntesis de GMP cíclico. El GMP cíclico es el responsable de la relajación muscular. Esto en el endotelio sano. Entonces, el endotelio sano básicamente es relajante, es vasodilatador. Cuando el endotelio está lesionado frente a estímulos como angiotensina 2, la trombina, radicales libres, factores de crecimiento plaquetario, va a producir básicamente endotelina y muy poca cantidad de óxido nítrico. La endotelina igualmente actúa sobre su receptor, está ligado a una proteína G que activa una fosfolipasa C, cuyos productos finales son el IP3 y el diacilglicerol. El IP3, recuerdan qué hace donde sea que se encuentre. Ahí no hay pierde. ¿Qué hace el IP3 donde sea? Han visto en endocrino, han visto en cardio, han visto en digestivo, donde sea que se encuentre. Hace lo que está dibujado acá, saca el calcio de los depósitos intracelulares de calcio, de retículos sarcoplámicos, por endoplámico. Entonces, ese calcio aumentado es responsable de la contracción muscular. Entonces, un endotelio sano es vasodilatador, un endotelio enfermo es vasoconstrictor.
La siguiente. Bueno, acá en los mecanismos de la vasoconstricción, los alfa enérgicos, angiotensina 2, endotelina, actúan sobre sus receptores que generalmente, recuerden que cuando un receptor para un ligando, ya sea una hormona, un neurotransmisor, está en la membrana celular, casi siempre está ligado a una proteína G. Y esta proteína G genera segundo mensajero, que puede ser el IP3, diacilglicerol, AMP cíclico, GMP cíclico. Entonces, ese mecanismo tiene. Todos estos ligandos actúan sobre el receptor que está en la membrana celular, que está acoplado a una proteína G. La proteína G activada activa la fosfolipasa C, como dijimos, da dos productos finales, diacilglicerol y el IP3. El IP3 saca el calcio de los depósitos intracelulares, ese calcio se une a la cadena ligera de la miosina y es responsable de la contracción muscular. Y la salida de calcio provoca la entrada de calcio por los canales propios de calcio, portajes dependientes, ligandos dependientes, y todo eso provoca la contracción. En cambio, los vasodilatadores, el péptido natriurético auricular, los beta-agonistas, la adenosina, la prostaciclina, estos, al actuar sobre sus receptores, activan una guanilciclasa y al final aumenta el AMP cíclico. Estos sobre una adenilciclasa, al final aumenta el AMP cíclico. El guanilciclasa y el AMP cíclico secuestran al calcio, no hay contracción. Son responsables de la dilatación. La siguiente. Decíamos también que el endotelio no solamente puede lesionarse mecánicamente, puede lesionarse por otros factores como son el estrés oxidativo, el colesterol LDL elevado, la hipertensión, diabetes, la tabaquismo. Entonces, alterar pues, un endotelio sano, que básicamente un endotelio sano es vasodilatador, y es vasodilatador porque produce gran cantidad de óxido nítrico. El óxido nítrico produce vasodilatación, inhibe la proliferación de la célula muscular lisa. Tenemos el endotelio, subendotelio, la media con la capa muscular y la vertice. Entonces el músculo está donde debe estar, en la capa muscular. Eso asegura el óxido nítrico, inhibe la proliferación de las células musculares lisas, inhibe el depósito de sustancia subendotelial, básicamente, y no hay molécula de adhesión intercelular. En cambio, cuando ese endotelio se enferma, aparece en estos ganchitos, les decía, la molécula de adhesión intercelular, que serán responsables de la transmigración de monocitos, neutrófilos, plaquetas, en fin. Entonces, en el endotelio sano no hay molécula de adhesión intercelular, en el endotelio enfermo sí, como es selectina, pesolectina, becam, micam, son moléculas de adhesión intercelular. Además, en el endotelio enfermo disminuye la síntesis de óxido nítrico, más bien aumenta la de endotelina. La endotelina básicamente produce vasoconstricción y es promitótico, estimula la proliferación de las células musculares lisas, y no solo su proliferación, sino su migración. Los migran al endotelio y de esa manera empieza pues, a formarse una placa de ateroma. Y por otra parte, esas moléculas de adhesión intercelular hacen que migren las células. Igualmente, acá ya veremos enseguida, se localiza el monocito, se activa el monocito, el macrófago, y genera sustancias proinflamatorias que llaman a más células y el proceso se va amplificando más y más. La siguiente. Algunas palabras sobre el óxido nítrico. Como ustedes saben, es un neurotransmisor también, es un gas radical libre y correctivo muy difusible. Esto es importante. Hay radicales libres de diferente potencia, por decir así, el ion hiperóxido, el ion oxitrilo, el peróxido nitrógeno. Y el óxido nítrico también es un radical libre. Recuerden ustedes, un radical libre es un grupo de átomos con un electrón desapareado. Y ese radical libre siempre tiene la tendencia de completar los pares de electrones. Y lo hacen a expensas del más débil. El más fuerte le quita el electrón al más débil. Entonces, si tenemos frente a frente el óxido nítrico, cualquiera de estos radicales libres, estos completan su electrón a expensas del óxido nítrico. Entonces, si tienes aumento de radicales libres potentes, simultáneamente tendrás una disminución del óxido nítrico, ¿no? Con todas las consecuencias que veremos después. Entonces,
vuelvo a decirles, sustancias que tienen mayor potencial eléctrico le quitan su electrón al que tiene menor potencial. Por eso decimos que es un radical libre hiporreactivo. Hiporreactivo porque es de baja potencia. Como los otros son más potentes, van a completar sus electrones a expensas del óxido nítrico. Y ahí la importancia de los antioxidantes. Antioxidantes, actualmente hay laboratorios que hacen fortuna vendiendo antioxidantes, vitamina C, vitamina E, vitamina A. ¿Qué hacen los antioxidantes? Se apoderan de estos radicales potentes y preservan el óxido nítrico. Eso es la importancia. Bueno, también se llama scavengers, ¿no? Puede ser bloqueado por radical libre, superóxido, por hemoglobina. Puede ser protegido por barredores, que se llaman scavengers, son los barredores de radicales libres y antioxidantes. La siguiente. Bueno, otra palabra más sobre el óxido nítrico, que es nuestro héroe de la mañana. Es un vasodilatador muy potente, inhibe la agregación plaquetaria. Recuerden que es antiplaquetario, antitrombótico, inhibe proliferación de células musculares lisas, por lo tanto es anti-aterosclerótico. La endotelina es al revés, es pro-aterosclerótico, y expresión de moléculas de adhesión leucocitaria, o sea, es antiinflamatorio, es antioxidante porque neutraliza a radicales libres más potentes que él y puede alterar el metabolismo basal. Básicamente, pues su acción es protegernos contra la arteriosclerosis y la trombosis. La siguiente. Un gas difusible a través de la membrana celular. Por eso es que ustedes en neurofisiología no estudiaron receptores para óxido nítrico, porque no necesitan. Atraviesa la membrana celular, relativamente estable y capaz de interaccionar con varias sustancias a nivel celular. Es la molécula más versátil elaborada por el endotelio. Interviene en una gran cantidad de sustancias, de fenómenos, de reacciones, actúa como mecanismo adaptativo por medio del cual el endotelio responde rápidamente a cambios en su entorno. Cuando aumenta la presión, disminuye la presión, rápidamente el endotelio va a jugar con el óxido nítrico. La siguiente. El óxido nítrico, por supuesto, es sintetizado por la óxido nítrico sintetasa. Les decía que en la sepsis hay una producción masiva de óxido nítrico. Entonces, ¿es importante el óxido nítrico para la vida normal? ¿Qué dicen? ¿Tú qué dices? ¿Es importante o no? En la sepsis dijimos que la producción masiva de óxido nítrico te puede provocar la muerte, porque la sangre queda estancada en el territorio vascular. Pero el óxido nítrico es importantísimo porque mantiene el tono normal de los vasos sanguíneos, mantiene el estado de vasodilatación de los vasos sanguíneos, el estado antitrombótico, bueno, todas esas cosas. Entonces, el óxido nítrico es importante, pero puede ser dañino también. Ahora se ha visto que el óxido nítrico sintetasa, la enzima involucrada en la síntesis, es de dos tipos, la inducible y la constitutiva. La constitutiva es la que tenemos normalmente. Está ubicada en la membrana celular, activada por complejo calcio-calmodulina, por eso es responsable de la liberación basal de óxido nítrico, o sea, el que necesitamos para nuestro gasto diario. Mantiene el tono vascular, estimulada básicamente por la concentración de calcio citosólico. Y es un modulador está modulado por refracción negativa, es decir, tus células endoteliales producen cierta cantidad de óxido nítrico y el óxido nítrico mismo evita que se produzca mayor cantidad, que es autorregulable. O sea, la producción, la acción de la óxido nítrico sintetasa es autorregulable. Eso es importante, o sea, no se puede producir esa cantidad. Pero en cambio, el óxido nítrico inducible, esta se desencadena cuando hay un proceso inflamatorio con una activación anormal de las células endoteliales. Es citosólica e independiente de la concentración de calcio. Una vez expresada, produce óxido nítrico de forma incontrolada, o sea, no tiene el autocontrol como en este caso. Entonces, en la sepsis, ¿cuál de ellos estará involucrada? Básicamente la inducible. Y justamente actualmente se están buscando medicamentos que bloquearan diferencialmente solo a la óxido nítrico sintetasa inducible y no bloquear el óxido nítrico sintetasa convencional. La siguiente. Bueno, acá los mecanismos de acción, estímulo, por ejemplo, la radicinina, actúa, recuerdan, sobre la membrana celular, una proteína G, IP3, saca el calcio aumentado,
es el que va a activar el óxido nítrico sintetasa, los óxidos nítricos sintetasa constitutivos. En cambio, las citocinas, por ejemplo, puede ser un factor de inflamación, un mediador de inflamación, ingresa a la célula, activa el genoma, saca la copia en enlace ribonucleico y es responsable de la síntesis de óxido nítrico inducido. Dijimos que esto era normal, era autocontrolable, esto era incontrolable. ¿Cuál es la respuesta inmediata? La constitutiva y la inducida. Esto es a través del receptor, prácticamente ya saca el calcio de los depósitos celulares y prácticamente se activa acá. Tiene que haber una lectura en el genoma, seguir prácticamente todo el proceso de síntesis de una proteína. Esta es una acción rápida, esta es una acción más lenta. En ambos casos, cualquiera que sea el origen del óxido nítrico, lo que hace es activar, aumentar el GMP cíclico, esto disminuye el calcio y eso produce la relajación como ya vimos. La siguiente. Bueno, este es el mecanismo pues, de síntesis de óxido nítrico. La membrana de nuestra célula, un estímulo actuando sobre su receptor que está acoplado a una proteína G. Esta activación de la proteína G activa una copolipasa C y el producto final le dijimos que era el diacilglicerol y el IP3. El IP3 ¿qué hace? Saca el calcio de los fosfatos intracelulares del retículo endoplástico, por ejemplo. Ese calcio se une a la calmodulina, ese complejo calcio-calmodulina activa el óxido nítrico sintetasa y es responsable de la síntesis de óxido nítrico. ¿De qué estamos hablando? ¿Del inducible o del constitutivo? ¿De qué? ¿No me están siguiendo? De la constitutiva depende del calcio. Recuerden que el inducible no depende del calcio. La siguiente, por favor. Estos son los estímulos que pueden producir, pueden activar a ese sistema, la acetilcolina, ADG, la desilina, estrés de cizañamiento. El estrés de cizañamiento, como recuerdan, es el estrés que produce la sangre al rozar con las células endoteliales. Estrés o Shiga estrés, que en la mayor parte de los libros no lo traducen porque no hay una traducción muy adecuada, ¿no? Y la mayor parte lo traduce como cizañamiento o estrés de roce. Bueno, todos estos factores dijimos que se unen a su receptor, activan una proteína G, activan la fosfolipasa C, se forma el IP3 que saca el calcio de los depósitos intracelulares. Ese calcio se une a la calmodulina y ese complejo activa el óxido nítrico sintetasa que a partir de la arginina forma el óxido nítrico. Óxido nítrico activa un guanilato ciclasa, GMP cíclico y es responsable de la relajación muscular. La siguiente. Bueno, para recalcar pues que el flujo sanguíneo al actuar sobre los marcados receptores, ese Shiga express que hemos mencionado, puede activar dos tipos de respuestas. A través de la proteína C, generar el segundo mensajero, el IP3, aumenta el calcio, y activa el óxido nítrico sintetasa, aumenta el óxido nítrico. O puede activar factores de transcripción, y eso qué significa, se va a leer en el genoma, va a sacarse la copia, se va a sintetizar óxido nítrico, acá debe ser inducible. Esta vía es la del óxido nítrico sintetasa inducible, esta es la vía del óxido nítrico sintetasa constitutivo. La siguiente. Bueno, un resumen más sobre el óxido nítrico: es un estímulo en la vasodilatación, neutralización de radicales libres, inhibición de la adhesión y activación plaquetaria, modulación de la permeabilidad vascular, disminución de la actividad de los leucocitos y efectos antiproliferativos del músculo liso. Por eso dijimos que era un arteriosclerótico. La siguiente. Otro involucrado en la vasodilatación es el factor hiperpolarizante del endotelio. Factor de inducible liberado por el endotelio que hiperpolariza el músculo liso vascular causando relajación. Si hay hiperpolarización, las células se activa, se inactiva. Se inactiva. Recuerden que la entrada de sodio, que el potencial membrana es producida básicamente por la tendencia del potasio a salir, obedeciendo a su gradiente de concentración. Acá interior, exterior, acá gran cantidad de potasio, acá poco potasio, con la tendencia
tendencia a salir, carga con membrana y es responsable de contención de membrana. Si sale más potasio, la membrana se hiperpolariza, ¿no? Y la hiperpolarización significa inactivación de la célula. Entonces, el mecanismo como es que se inactiva la célula muscular es por hiperpolarización de su membrana. A naturaleza no establecida, ahora sí está definitivamente establecida, ya que proviene la cascada del ácido araquidónico también. Acá lo mencionan como una probabilidad del hidrólico polímero de la membrana celular. Ahora está demostrado, como les digo, definitivamente que es así. Mecanismo de acción: abre canales de potasio en la célula muscular lisa, provocando hiperpolarización, cierre canales de calcio tipo L. Recuerden que este calcio entra por los canales L, responsable de la contracción, disminución del calcio citosólico y por lo tanto relajación. Este es el mecanismo de acción de este factor. Acción predominante en arterias de menor diámetro. El óxido nítrico tiene mayor acción en vasos más grandes. Hay algo así como reparte el trabajo. Para los vasos pequeños, el factor hiperpolarizante, y para los vasos grandes, el óxido nítrico. La siguiente. Estímulo para la liberación de esta sustancia, la acetilcolina, vareniclina, sustancia P, el CIR-3 también. El óxido nítrico hasta cierto punto inhibe la liberación de factor hiperpolarización derivado del endotelio, o sea, hay competencia entre los dos. Cuando por diferentes causas disminuye la cantidad de óxido nítrico disponible en la disfunción endotelial, el factor hiperpolarización derivado del endotelio podría mantener cierta vasodilatación, o sea, podría tomar su función cuando hay deficiencia de óxido nítrico. La siguiente. Otra sustancia vasoconstrictora es la prostaciclina o prostaglandina I2. Es el primer factor que se descubrió sintetizado a partir de la cascada del ácido araquidónico, como recuerdan ustedes. El mecanismo de acción es básicamente aumentando el AMP cíclico. El AMP cíclico disminuye el calcio y por lo tanto produce relajación. La prostaglandina I2 facilita la liberación de óxido nítrico, o sea, se da la mano